Hola, hoy nos metemos de lleno en cómo construir dashboards de control fiscal que sean de verdad profesionales. El objetivo es muy claro, que lleguemos a dominar el diseño de herramientas que no se queden solo en mostrar datos, sino que se conviertan en un pilar para vigilar el patrimonio público. Vamos, una tarea clave en la Contraloría General de la República. Empecemos a montar este plano paso a paso. Y aquí está el quid de la cuestión, el verdadero punto de partida. A ver, no se trata solo de hacer gráficos bonitos, se trata de coger volúmenes gigantescos de información y convertirlos en pruebas claras que se puedan defender y sobre todo que sirvan para tomar decisiones. Es aquí donde la visualización de datos deja de ser un arte para convertirse en una competencia técnica, vamos, que es indispensable. Y esta frase, esta es la filosofía que tiene que guiar cada clic que hacemos. Cada elemento que ponemos en la pantalla debe tener un porqué, un propósito. Este mantra de 4 pasos es la secuencia lógica que convierte un simple dato en una estrategia. Pensemos, por ejemplo, en un hallazgo fiscal. Primero, identificamos el indicador clave, el KPI, que se ha desviado. Luego vemos su tendencia, cómo ha evolucionado. Buscamos en los datos una explicación y finalmente proponemos una acción. Es el ciclo completo del análisis. Bien, ahora vamos a pensar en nuestro dashboard como si fuera el plano de un arquitecto. No vale con poner gráficos donde caigan. Hay que seguir una estructura lógica, una que guíe la vista y que permita entenderlo todo en segundos. Vamos a ver cuál es su anatomía. Arriba del todo tenemos la cabina de mando. Aquí se pone todo el contexto de golpe. De qué hablamos, de qué periodo, de dónde vienen los datos y lo más importante, los filtros globales. Imaginemos poder filtrar por entidad, por vigencia, por tipo de contrato, todo con un solo clic. Sin esta base, la verdad, el análisis se vuelve un caos. Justo debajo, los KPIs, los indicadores clave. Pero ojo, que aquí menos es más. Hay que elegir 3, 4, como mucho 5 indicadores que sean vitales. Y lo crucial es que no estén ahí solos flotando, necesitan contexto, un semáforo que nos diga si vamos bien o mal respecto a la meta y una comparación clave, como puede ser la variación respecto al año anterior. Eso nos cuenta la historia principal de un solo vistazo. El centro del dashboard es donde la historia visual cobra vida. Los gráficos de líneas, por ejemplo, son perfectos para ver la evolución de nuestros KPIs, para entender cómo hemos llegado hasta aquí. Y si queremos comparar entidades o categorías, no hay nada pero nada, como las barras horizontales, siempre bien ordenadas de mayor a menor para que la lectura sea inmediata. Y ya en la parte de abajo llegamos a la zona de diagnóstico. Aquí es donde se puede hacer zoom, tablas con el dato en crudo o visuales que, con una opción de drill through, nos llevan a otra página con más detalle. Por ejemplo, haces clic en una cifra de sobrecostes y ¡pam!, te aparecen los contratos específicos que la generan. Es el paso del qué está pasando al por qué. Y para que este plano no se venga abajo, hay reglas que no se negocian. No más de 8 visualizaciones por página, que si no saturamos. Todo perfectamente alineado, como en una rejilla invisible que da sensación de orden. Una paleta de colores corporativa e ilimitada, donde cada color significa algo. Y por favor, evitemos el scroll. Si hay mucho que contar, mejor dividirlo en varias páginas. Vale, si el diseño, la disposición, es el chasis de nuestro coche, el modelo semántico es el motor. Es esa parte que no se ve, pero que lo mueve todo. Un mal modelo de datos te garantiza un dashboard lento, con errores y al final inútil. Así que aquí la cosa se pone seria. Vamos a ver cómo se construye bien. El modelo semántico es, para que nos entendamos, nuestro diccionario de datos. Separa muy bien el contexto, que son las dimensiones, de las mediciones, que son los hechos. Su objetivo es que cuando un informe hable de ejecución presupuestal, por ejemplo, todo el mundo sepa que nos referimos al mismo cálculo, sin ninguna ambigüedad. Esto es lo que crea la famosa única versión de la verdad. Y esta distinción es fundamental. Las tablas de hechos son como columnas largas y finas, llenas de números, pagos, contratos, hallazgos. Las tablas de dimensiones, en cambio, son anchas y más cortas, llenas de texto que describe el quién, el qué, el cuándo y el dónde de esos hechos. La magia, el análisis de verdad, ocurre cuando conectamos estos dos tipos de tabla de forma correcta. A ver, y el orden de los factores aquí sí que altera el producto. Un flujo de trabajo profesional siempre sigue este orden. Primero, preparar. Hay que bajar a la mina, a SQL, y dejar los datos limpios y estandarizados. Segundo, modelar. Importamos a Power BI y empezamos a crear las relaciones. Tercero, calcular. Aquí entra DAX para crear estas medidas que usaremos una y otra vez. Y solo al final, cuando ya tenemos esta base sólida como una roca, nos ponemos a diseñar. Hacerlo en otro orden es simplemente una receta para el desastre. Muy bien, el motor ya está en marcha. Volvemos a la parte visible, a la carrocería. Pero aquí tampoco todo vale. Hay unas reglas de integridad visual que no son negociables. ¿Por qué? Porque saltárselas puede llevar a interpretaciones totalmente equivocadas, a conclusiones falsas, y eso dinamita la credibilidad de cualquier análisis.
Esto es clave y a menudo se nos olvida. Nuestro cerebro no percibe todos los elementos visuales con la misma precisión. Es mucho más fácil y más exacto comparar dos barras que están alineadas en un mismo eje que comparar dos trozos de un gráfico de tarta. Por eso, para hacer comparaciones precisas, los gráficos de barras son técnicamente muy superiores a los circulares. La posición y la longitud siempre le ganan al ángulo o al área. Este es, probablemente, el error más grave y más común que se ve por ahí. Truncar el eje Y, o sea, no empezarlo en cero. Es que es distorsionar la realidad a propósito. Una variación minúscula puede parecer un abismo. La regla es simple. Si usamos barras para representar una magnitud, el eje debe empezar en cero. Punto. Así se mantiene la integridad visual. Y aquí una lista rápida de otros clásicos que hay que evitar. El doble eje Y es una trampa para crear correlaciones que no existen. Prohibido. El 3D y las sombras solo añaden ruido, hacen que todo sea más difícil de leer. Colores sin sentido. Si un color no significa algo, mejor no usarlo. Y la falta de contexto. Un gráfico sin fuente o sin fecha no es un dato, es un simple dibujo. Bueno, pues vamos a la acción. Vamos a aplicar todo esto a un par de casos prácticos, muy del estilo de los desafíos que se pueden encontrar día a día en la vigilancia fiscal. Un problema clásico. Comparar los valores absolutos entre entidades que son muy diferentes en tamaño es engañoso. Es lógico, una entidad con un presupuesto 1000 veces mayor seguramente tendrá, en cifras totales, más hallazgos. Entonces, ¿cómo lo hacemos para que la comparación tenga sentido, para que sea justa? La solución, como vemos aquí, es normalizar. En lugar de comparar valores absolutos, creamos un denominador común. Usamos tasas o porcentajes. Esto nos permite comparar la incidencia real de las irregularidades, sin que el tamaño de la entidad nos distorsione la foto. Así sí, creamos una comparación justa y defendible. Otro escenario típico. Los totales no suman, hay cosas contadas dos veces, los números simplemente no cuadran. La primera tentación podría ser intentar arreglar el gráfico, cambiar la visualización. Pero ¿está ahí el problema de verdad? Pues no. La respuesta correcta casi siempre está en el motor, no en la carrocería. Estos problemas de integridad de datos suelen venir del modelo semántico, una relación que está mal configurada, una clave que no es única, datos sucios en una tabla. Si arreglamos el modelo, el problema se soluciona en todos los gráficos de golpe. Y para terminar, antes de compartir cualquier dashboard, es fundamental pasar por este control de calidad. Un checklist rápido para asegurarse de que la estructura es clara, que el modelo es sólido y que la presentación visual es honesta. Este es el control que diferencia un reporte amateur de uno realmente profesional. Y cerramos con esta reflexión, que creo que es la más importante. Porque más allá de la técnica, de los gráficos y de los modelos, la pregunta de fondo siempre será la misma. El reporte que hemos hecho cuenta la historia que tiene que contar y lo hace con total integridad. Esa es, al final, nuestra mayor responsabilidad.